Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En el anterior video les había comentado de que estamos un poco retrasados con las noticias y actualizaciones, como también de los caramelitos de Lishan. Así que en el video de hoy veremos todo lo que sucedió con nuestros chicos hasta el día 27 de septiembre para que así estemos actualizados a tiempo. Es por ello que el video de hoy será un poco más largo que los anteriores videos, ya que tenemos mucho de qué hablar. Así que comencemos de una vez con el video de esta semana. El 17 de septiembre, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomadas durante las grabaciones del programa The Street Dance of China. Yibo Oficial también nos compartió letras de cámaras de la sesión de fotos que tuvo nuestro Yibo durante el programa The Street Dance of China. El 19 de septiembre nuestro Yibo actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías publicitarias junto a la marca Pittsburgh. El 20 de septiembre la marca Pittsburgh actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Yibo. El 21 de septiembre nuestro Yibo fue anunciado como nuevo portavoz de la marca Botle Hoy.都说一天要喝8杯水，你喝了吗？周一、周二喝到第3杯就忘了。周三、周四有进步，喝了4杯。周五、周六又没坚持。喂，想到哪儿喝到哪儿怎么行？墩墩有1天的喝水刻度，帮你喝够水。喝水进入墩墩时代。正牌墩墩头，墩墩 Bottle Joy。大冷天，怎么潮库的保暖及摄入水分，一直是潮人们的难题。今年，冰火墩墩出现了，冰水保冰，热水保暖。冬天，也可以潮阔的喝暖水了。喝水进入墩墩时代。听众朋友们，大家好。El 21 de septiembre la revista GQ publicó un video publicitario junto a nuestro Yibo y junto a la marca Chanel. 听说人不得不在以下的几个时刻变得感性：醒在黄昏，发现只有自己一个人；巨大的派对结束了，暂时还打不到车；或者在这样越来越深的晚上，天已经黑了，要更用心才能找到一点蓝色。一首《日落大道》送给这个有点蓝的夜晚。El 22 de septiembre nuestro Yibo fue anunciado como el nuevo portavoz global de la marca Moncler.
El 22 de septiembre nuestro Yibo actualizó su cuenta de Instagram después de mucho tiempo. La última vez que publicó una fotografía en su cuenta fue en el 2019 y desde ese entonces nuestro Yibo no realizó ninguna publicación, ya que solo ingresaba para dejar de seguir algunas cuentas o para cambiar su nombre, aunque nosotros decíamos de que en realidad Yibo no publicaba nada porque se había olvidado su contraseña. Algunas hermanas me comentaron de que habían personas que estaban diciendo de que esta cuenta era falsa ya que no tenía una verificación, así que algunas fans comenzaron a reportar la cuenta de Yibo creyendo que era falsa, pero esta cuenta hermana sí es de nuestro Yibo, ya que es seguida por cuentas oficiales como por ejemplo la marca Monster, la marca Ebisu, la marca Shimura, entre otras marcas. También esta cuenta es seguida por las cuentas oficiales de los amigos de nuestro Yibo, como la cuenta oficial de Light, la cuenta oficial de Woods, la cuenta oficial de One Home y la cuenta oficial de Bubu. Y si aún tienen dudas de que esta cuenta sea oficial, pues la misma cuenta de club de fans de las Moto TT compartió en su cuenta de Weibo la publicación que hizo nuestro Yibo en su cuenta de Instagram. En la descripción del video les dejaré la cuenta de Instagram de nuestro Yibo para que puedan seguirlo y así no se confundan con otras cuentas, ya que hay muchas cuentas que se hacen pasar por la cuenta oficial de nuestro Yibo. El 23 de septiembre se había anunciado que la película R de los cielos sería estrenada el 30 de septiembre en todos los cines de China, pero el 27 de septiembre publicaron un comunicado en su cuenta de Weibo anunciando de que el estreno de la película será pospuesto para otra fecha. El motivo, según el comunicado que publicaron, es por los arreglos dentro del CGI, que es una especie de animación generada por computadora. Hasta el momento la película había vendido más de 32 millones de tickets, rompiendo así un récord al ser la película con más ventas durante su preestreno. También anunciaron de que se está haciendo la coordinación necesaria para realizar el reembolso a todas las personas que compraron los tickets durante su preestreno. Durante esta semana la película R de los cielos estuvo publicando los pósters oficiales como también algunos trailers.打起仗来太被动了。你跟人家隐身战机近距离的接触，但是咱们的你还没有见过。隐身战机对中国人来说是新生事物，困难重重。队长，还得有个好发动机，咱能干出来。出发失败。你知道中国原子弹最大的秘密是什么？就是能造出来。升8弹起飞。可以起飞。我相信飞机也是一样的，不管是发动机还是隐身战机，一样都可以造出来。是非是没有硝烟的战场，除了胜利，我们没有其他的选择。保证完成任务。隐身战机对中国人来说是新生事物。China Air Force, you have entered China's air defense identification zone. 除了是非，没有别的办法。We can come and go whenever we want. 怎么飞？让我的这些弟兄们怎么飞？西方4代机对抗我们3代机，就是世界拳王泰森打一个初中生的不费吹灰之力。必须尽快交出杀手锏。隐身外形、复合材料、超音速巡航，还得有个好发动机，才能干出来。飞机是设计出来的，更是飞出来的。所以你们是会飞的设计师和工程师。车坏在马路上还能修修，飞机在天上。谁的命不是命啊？可你是名军人呐，性命加使命，才是我们的生命。保证完成任务。我不能不飞。
正放。高英俊、夏鹏飞、李小航。以前失去的，我们这代人要拿回来。我们一定会把最好的影视战绩飞出来的。También se publicó la canción oficial de la película, donde todos los actores principales cantaron la canción llamado Nube. 多年前夏天闷热的夜，年少的你我双拳像流星祈愿，圈起了。虽知道自己没有翅膀，但渴望纵情翱翔在云端之上。其实我这一生一直等待被点燃，这火焰足以当上野蛮般。Jibo Oficial cambió su foto de perfil de Weibo como también su foto de portada por su personaje en la película El Rey de los Cielos, pero después del anuncio que hizo la película, nuestro Jibo cambió todo y volvió la pantera. Lamentablemente nosotras las fans extranjeras no podremos ver la película el día de su estreno, ya que solo será en los cines de China, así que tendremos que esperar a que se estrene en una aplicación de forma legal, así que solo nos queda tener paciencia y desearle todo lo mejor a nuestro Jibo durante el estreno de su nueva película, que por supuesto todas sabemos que será todo un éxito. El 24 de septiembre, Jibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de nuestro Jibo que fueron tomadas durante las grabaciones del 6º episodio del programa The Street Dance of China. Jibo Oficial también nos compartió letras de cámaras de la sesión de fotos que tuvo nuestro Jibo durante el programa The Street Dance of China. El 19 de septiembre nuestro Shan fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca Hirtex. 有迹可循，柔韧有度，最小单位的温柔，是一方纸巾间藏着的感动。爱在每一刻守护里，更在点滴生活里。El 20 de septiembre nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo, donde nos compartió la nueva canción del cantante Lai Shan llamado Velo. El cantante comentó la publicación de nuestro Shan, donde le agradeció por compartir su nueva canción. El 22 de septiembre la marca Gucci actualizó su cuenta de Douyin con algunos videos publicitarios junto a nuestro Shan. It's ready. Gotta go. El 23 de septiembre la marca Tots actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shan.
El 23 de septiembre la marca Mendel actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shan. 微小细节让家更温暖，梦洁，给你一个好梦。El 24 de septiembre la marca Li-Ning actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías publicitarias junto a nuestro Shan. El 25 de septiembre la marca Tazogare actualizó su cuenta de Weibo con un pequeño cortometraje que tuvo junto a nuestro Shan. 可以试试看啊，很多人都说我们店的咖啡是这附近最好喝的。凭什么？他们喝过这附近所有的咖啡？我喝过。我是这家店的咖啡师，你可以相信我。本应该各自好，各自坏，各自生。所以你会做1万种口味的咖啡？毫无关联的存在。我只做这一种口味的咖啡。我们店的活动刚刚开始，你有1万杯的机会，试试看。充实着你的空白，为何出现在彼此的生活又离开？我考虑一下吧。只留下在心里深深浅浅的。1万是个不小的数字，为了避免记错，每做1杯咖啡，我都会记下一个数字。7431，稍等。我不明白，我们紧紧相拥。很快，我们的活动就结束了，可他一直没有出现。悄然离开，不用认真的说，多舍不得你。每一个未来都有人在。OK， 你要走了？准备去下一个活动了。是你啊，还差你这一杯。你的咖啡。所以这是第1万杯咖啡。在我们这里的每一杯都是第1杯。试试看。你不用认真的说，多舍不得你。每一个未来都有人在。El 27 de septiembre nuestro Shan fue anunciado como nuevo portavoz global de la marca Rio. 更爽，更带感，纯净口感，搭配清甜果汁 ，Rio 清爽，更爽，更带感。如果有 El 27 de septiembre comenzaron las grabaciones de la nueva serie de nuestro Shan llamado El Sol está conmigo o El Sol abrasador me acompaña. El personaje que interpretará a nuestro Shan será de Shen Yang, quien es un joven adolescente que recién se está integrando a la sociedad y que estaba a la espera de que su amor fallara. Por cosas del destino conocen un restaurante a Hyunbin, quien es una directora publicitaria que estaba pasando por un momento muy difícil en su vida, ya que acababa de terminar su matrimonio. Shen Yang ingresa a la vida de Hyunbin para darle la confianza necesaria en ella misma y superar ese difícil momento. Durante ese transcurso ambos comienzan a crear sentimientos el uno hacia el otro, pero la diferencia de edad y de experiencia
conveniencia harán que ambos tengan dificultades dentro de su relación, ya que sus familiares no estarían de acuerdo con dicha unión. La serie contará con 40 episodios y se espera que su estreno sea en el 2023. 你的关怀一直随身携带，无人的地方再打开，想问你现在。 Muy bien, hermanos y hermanas, prepárense porque los caramelitos que salieron durante esta semana estuvieron muy recargados. Primero vamos a comenzar con todos los caramelitos que salieron durante el programa de Street Dance of China. Como saben, ya solo faltan pocos días para el cumpleaños de nuestro Gege y algunas hermanas se dieron cuenta de un gran detalle. Pues resulta que al parecer nuestro Didi nos estaba mandando indirectas de los años que cumpliría su Gege cada año. En el 2019, durante el programa de Taita Job, a nuestro Didi le pidieron que diga un número y él rápidamente dijo 28. Ese año nuestro Gege cumplía 28 años. En el 2020 nuestro Didi tuvo una carrera donde usó un casco con el número 29. Este casco lo usó un día antes del cumpleaños de Gege cuando él cumplía 29 años. En el 2021, durante el programa de Street Dance of China temporada 4, nuestro Didi mencionó el número 30 durante el segmento de Hot Pot y un día después del cumpleaños de nuestro Gege, nuestro Didi publica en su cuenta de Himalaya un podcast donde nos habla sobre las personas maduras que tienen 30 años. Ese año nuestro Gege cumplía 30 años y este año nuestro Didi nos volvió a mandar indirectas durante el programa de Street Dance of China, ya que vimos que Didi tenía un collar de la marca Chanel con el número 31. ¿Y cuántos años cumple nuestro Gege este año? Pues 31 añitos. Y eso no es todo, también durante el episodio que vendrá esta semana, que será el 8º episodio, nuestro Didi llevará una chaqueta de la marca Chanel que muestra el número 31. Nuestro Didi siempre nos mandaba indirectas cuando faltaban pocos días o pocas semanas para el cumpleaños de nuestro Gege, y recién ahora nos damos cuenta de estos hermosos detalles que hacía nuestro Didi. Por otro lado, durante el programa de Street Dance of China vimos que nuestro Didi tenía un chupetón que se podía ver desde lejos. El 28 de agosto nuestro Didi salió de Beijing para dirigirse a la ciudad de Ningbo para después pasar a la ciudad de Hangzhou para las grabaciones de Street Dance of China. Cuando Didi llegó a la ciudad de Ningbo vimos que tenía un chupetón, el mismo que vimos durante el programa. Cuando Didi salió de Beijing, adivinen quién también estaba en Beijing, pues nuestro Gege. Ahora ya sabemos quién le hizo ese chupetón a nuestro Didi. Recordemos que nuestros chicos estuvieron en Beijing por más de un mes y solo se separaban por 2 o 3 días, ya que Didi tenía que ir a grabar el programa de Street Dance of China. También durante el programa vimos que nuestro Didi tenía sus uñas cortadas. Anteriormente les dije de que nuestro Didi suele tener las uñas cortadas cuando nuestros chicos se encuentran en la misma ciudad, ya que Gege suele ayudar a Didi a cortarlas, pues durante estos últimos episodios vimos que nuestro Didi tenía sus uñas completamente cortadas, ya que durante ese tiempo ambos estuvieron juntos en Beijing. ¿Se acuerdan que en el anterior video habíamos hablado sobre los nuevos diseños que lanzó la marca Banana Inn, donde vimos que Didi usó un diseño que identifica más a Gege que a él? Pues durante el pequeño videoclip de baile que publicó el programa, vimos que Didi tenía un polo de la marca Willy Vendón en color amarillo. Si vamos al catálogo de esta marca, vemos que no solo tiene en color amarillo, sino también en color verde y rojo, pero Didi eligió el color que representa a las tortugas en vez de elegir el color que lo representa a él. Durante el segmento de Hot Pot se realizó un juego de adivinar las canciones. Era un poco complicado el juego, ya que las canciones estaban distorsionadas para que así no fueran fáciles de ser reconocida, y empezaron con algunas canciones hasta que en una parte se escucha una canción que al inicio no era fácil de adivinar, pero que Didi sí logró reconocerla, pero trataba de escucharlo bien para no equivocarse, y justo en ese momento Didi logra adivinar la canción diciendo que la canción se llama Si yo fuera joven, del cantante Ron Hao Lee. Esta canción era nada más ni nada menos que la canción que Gege le había dedicado a Didi durante una entrevista. Y no solo eso, también nuestro Didi cantó esta canción durante el programa de Taita Job. Nuestro Didi, después de adivinar la canción, comenzó a cantarla. Estoy segura que en ese momento a nuestro Didi se le vino muchos recuerdos de su Gege. Como les mencioné hace unos momentos, nuestro Didi fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca Botley Hoy, pero ¿sabían que esta marca ya era conocida por nuestros chicos? Es más, en algunas ocasiones los vimos usar a ambos los tomatodos de esta marca. Por ejemplo, a Gege lo vimos usar el año pasado durante las grabaciones de la serie Yugu Yao. También lo vimos usar durante las grabaciones de la serie Donde los sueños comienzan. A nuestro Didi lo vimos usar durante las grabaciones del programa de Street Dance of China durante la temporada 4 y temporada 5. Y aquí es donde entra un rumor, pues se
dice que al parecer nuestros chicos prueban los productos de las marcas antes de trabajar con ellos para que así nos den productos de buena calidad, pero en vez de que cada uno pruebe los productos que va a promocionar, deciden compartir con el otro para que también opine sobre el producto para tener una mayor efectividad. Por ejemplo, durante la función de la obra de teatro de Dream Like a Dream vimos que llegaron varios paquetes para Gege y dentro de los paquetes había una caja de la marca Chokdai. También en algunas imágenes que se filtraron de los camerinos del teatro se pudo ver algunos de los productos de la marca Chokdai. Tiempo después, Didi fue anunciado como el nuevo portavoz de esta marca. Otro claro ejemplo que también tenemos es con la marca Hirtex, que acaba de anunciar a nuestro Gege como su nuevo portavoz, ya que durante el programa de Street News of China uno de los asistentes tenía los productos de esta marca, y ahora Gege es anunciado como el nuevo portavoz de esta marca, y ahora la marca Botle Hoy acaba de anunciar a nuestro Didi como su nuevo portavoz después de que ambos hayan usado el producto para ver la calidad. Algunas curiosidades que hay sobre esta marca es que no trabaja solo, también está en colaboración con la marca Li-Ning, la marca del cual es portavoz Gege, y no solo eso, dentro de su catálogo hay algunos tomatodos que tienen el nombre de nuestros chicos. El tomatodo que usa Gege se llama igual que Shangshan y el tomatodo que usa Didi se llama igual que Yibo. Esta marca sí que nos regaló muchos caramelitos. Tras la publicación que hizo la marca Gucci, vimos que Gege lucía un anillo de la marca que representa al león y que tiene un diamante azul o violeta dentro del león. Esta no es la primera vez que vimos a Gege usar un accesorio en forma de león y que tenga un diamante adentro. El año pasado hablamos sobre esto durante los caramelitos que salieron tras la publicación que hizo Gege de la sesión de fotos que tuvo por su cumpleaños. Durante su sesión de fotos, Gege usó un collar que también era de la marca Gucci y que también tenía un diamante en color rojo. Nuestro Didi también usó un collar de la marca Gucci que de igual manera era de un león pero que tenía un diamante en color amarillo. Ya saben que el león representa el signo zodiacal de nuestro Didi, que es Leo, así que nuestro Gege también ha comenzado a usar accesorios que representan a su Didi. Ahora veamos el cortometraje que publicó la marca Tasogare junto a nuestro Gege. Este cortometraje se llama 10.000 copas a primera vista y fue dirigido por el director Wong Kar-wai. ¿Se acuerdan que hace como 2 meses les hablé sobre algunos caramelitos que nos lanzó Gege, donde vimos que en alguna de sus fotografías fueron inspiradas en algunas películas que tienen que ver con el tema de la comunidad LGBT+? Una de las películas que les mencioné fue de la película gay llamado Felices Juntos, que fue estrenada en el año de 1997 y que esta película trataba sobre Ho Po Wing y La Yu, dos parejas apasionadas que viajaban desde Hong Kong a Argentina, pero que tras su llegada la pareja comienza a tener ciertos problemas que llegan a afectar su relación, pues esta película fue dirigida por el director Wong Kar-wai, el mismo que acaba de realizar el cortometraje de la marca Tasogare. Un dato extra es que el director ganó el premio como mejor director en los premios Cannes gracias a esta película, y al parecer el director se inspiró mucho en la historia de nuestros chicos para realizar el cortometraje, ya que dentro del cortometraje vimos algunos detalles que identifican al Yishan. Dentro del cortometraje trata sobre un barista y una chica que practica el skate. ¿Y quién practica el skate? Pues nuestro Didi. Durante el cortometraje se escucha una canción que se llama Aparecer y Salir y es nada más y nada menos que del cantante Limbo, el mismo que canta la canción Nanhai, la canción que le dedicó Didi hacia Gege. Como les mencioné hace unos momentos, nuestro Gege se encuentra grabando la serie El Sol Está Conmigo, y durante los pequeños videos que se han filtrado de la filmación vimos que nuestro Gege tenía puesto unas zapatillas de la marca Vision Streetwear. Esta marca solo se enfoca en crear ropas y zapatillas para personas que practican el skateboarding, pero ¿cómo es que nuestro Gege llegó a saber sobre esta marca si él no practica este deporte? Durante las grabaciones de la película Uno y Solo vimos a nuestro Didi usar las mismas zapatillas que Gege está usando, y él sí sabe un poco más de la marca al practicar mucho este deporte. Un dato extra es que la mayoría de los actores no suelen usar vestuarios que les entrega la producción, ya que mayormente son los mismos actores quienes implementan sus propios vestuarios, ya que saben el estilo que podrían usar para sus personajes, y es posible de que nuestro Gege esté usando las mismas zapatillas que usó Didi durante las grabaciones de la película Uno y Solo, ya que últimamente nuestro Gege ha comenzado a vestirse muy parecido a Didi, que a veces hasta suelen confundirnos. Y hablando de esto, tras la publicación de algunas imágenes de Gege durante las grabaciones de la serie, algunas personas lo llegaron a confundir con Didi pensando que era él. Es más, algunas hermanas Moto Titie compartieron la foto de Gege pensando que era Didi.
Y bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.学生总能附会